Eddie, pero si te parece, ya vamos a saludar a Sergio Massa, que está comunicado, claro que sí, y que mañana es el inicio de estas sesiones virtuales, tanto en diputados y en Senado. Vamos a hablar de eso. A ver, primero una prueba, a ver si nos escucha Sergio Massa. ¿Nos escucha bien ahí? Sí, las escucho muy bien. ¿Cómo les va? Veremos cómo será mañana. Está muy bien probar las cosas antes de usarlas. Ya hemos aprendido. Bueno, aparte en esta época, Sergio, donde todo se está dando de esta manera tan virtual y tan lejana, pero que nos permite conversar también directamente de las cuestiones. ¿Cómo viene la sesión de mañana? Porque fue bastante polémica, había mucha gente que no quería o hacía que no quería, pero qué sé yo, ¿es un ejemplo o es un mal ejemplo que el Congreso delibere de esta manera, tan virtual y tan lejana? Bueno, a ver, lo que te voy a pedir es que después volvamos un instante sobre el tema del área metropolitana y el hacinamiento, porque es importante. Sí, totalmente, por supuesto que lo conoces bien, porque bueno, conoces muy bien el Gran Buenos Aires. Pero te voy a decir que yo siento la satisfacción y la alegría de que vamos a estar por primera vez en la historia del Congreso sesionando de manera telemática o remota. Y te diría que la tecnología, la democracia digital es un paso que la democracia argentina tiene que dar. Y inexorablemente hay un sistema que vino para quedarse, que va a acelerar los tiempos del Congreso. Ya no va a estar la excusa de que los vuelos, de que las rutas, de que la cordillera, de que la nevada, de que, digamos, vamos a estar todos absolutamente conectados y el trabajo en comisión va a ser mucho más rápido, porque además aprobamos la firma digital, aprobamos un sistema de sesiones remotas. Hoy tenemos trabajando a uno de los operadores de esto que se llaman videoconferencias o encuentros web más importantes del mundo, customizando, armando a medida un programa de funcionamiento para el Congreso argentino a la par de un programa para el Congreso de Estados Unidos, como ejemplo para Latinoamérica. La semana que viene tenemos un encuentro con los presidentes de las cámaras de diputados de toda Latinoamérica, un poco para contar la experiencia de esto de sesionar de manera remota, cada uno de nosotros. Y obviamente que es el mundo que viene, es el mundo que la pandemia nos pone casi en la nariz, pero es el mundo que viene en términos de funcionamiento usando la tecnología. Bien, totalmente, Sergio. Ahora, déjame que te diga una cosa como comentario, no para explayarnos, porque siempre también, viste, en la nueva época se te puede caer el sistema o puede fallar la conexión. Entonces, esto de que se baje o no se baje a la cámara, se dé quórum, no se dé quórum, etcétera, puede tener, o no llegue el viaje o no salga el vuelo, puede tener otras consideraciones. Ahora, lo interesante no me conecté, es lo siguiente, se va a sesionar remotamente. El tema es qué se va a sesionar. Acá en este programa estamos tocando un tema muy sensible y muy preocupante y que vos tuviste algo que ver en las últimas semanas, que es el tema de la justicia. En esta apertura de sesiones remotas, a distancia y por internet, ¿se va a tratar la reforma judicial o eso va a tener que esperar todavía? La reforma judicial, mira, hace un ratito nomás corté con la secretaria legal y técnica de la Presidencia, con Vilma Ibarra, para coordinar cuándo sería el envío del proyecto de reforma judicial. Te voy a contar los primeros pasos que vamos a dar. Mañana vamos a tratar un proyecto que rebaja el impuesto a las ganancias en los trabajadores que están prestando servicios esenciales en el marco de la pandemia, en el área de salud, en el área de seguridad, esos que hoy llamamos héroes, pero que hasta acá no habían tenido ningún reconocimiento, o peor aún, cuando hacían la quinta guardia, preferían no hacerla porque les caían el impuesto a las ganancias. Y después vamos a aprobar o a buscar aprobar una ley que tiene que ver con el cuidado y los requisitos alrededor de todo el sistema de profesionales de la salud. En paralelo se pone en marcha un trabajo en la misma ley, en la misma primer ley, que tiene que ver con beneficios para las víctimas del coronavirus en el marco de la pandemia. Y vamos además a aprovechar para dejar sancionado definitivamente
el sistema de funcionamiento remoto con un nuevo reglamento que se llama protocolo, que está asociado al funcionamiento del Parlamento. Está bien, pero vos viste, Sergio, vamos a ir... que en estos días donde se estaba preparando la sesión, vos mismo tuviste, a partir de tu relación con las agrupaciones de víctimas de delitos graves, etcétera, incluso una resolución en contra de lo que ciertos jueces estaban determinando con liberaciones o prisiones domiciliarias para delincuentes, para desagotar un poco las cárceles en medio de la pandemia, y en medio de eso se suma ahora la discusión de los aprietes que vienen de antes en la justicia. Por eso es que yo te preguntaba, y está muy bien que vos hayas aclarado cómo arranca esta sesión en el Congreso, pero por eso yo te preguntaba por un tema tan caliente y tan postergado en la discusión pública y transparente a la luz del día, de un tema como la justicia, que es tan preocupante gestión tras gestión, porque es una pelota que va y viene todo el tiempo y donde hay tantas cosas para decir y tanta mugre contenida, digamos que esa es la sensación que tiene la mayoría de la población y muchos periodistas con información. Bueno, el poder que nos hace rendir cuentas, y que está bien que tengamos que rendir cuentas, pareciera que nunca rinde cuentas. Hace muy poquitos días yo planteé el jury de enjuiciamiento de jueces que liberaron narcos, violadores y asesinos haciéndose un veranito en el marco de la pandemia, aprovechando una acordada que lo que decía era protejan a los grupos vulnerables, protejan a las embarazadas, y aparecieron liberaciones que claramente requieren de una explicación, violando además la ley de víctima. Y el Congreso es el responsable del cumplimiento de la ley de víctima porque tiene a su cargo, bajo su órbita, la oficina que controla el cumplimiento de la ley de víctima. Metimos los juris, salieron algunas asociaciones de magistrados a hablar de afirmaciones temerarias, como si los jueces no estuvieran sujetos a ningún control. Y la verdad es que es parte de la tarea del Poder Legislativo controlar al Poder Judicial, pero además tenemos que empezar a controlar también el cumplimiento de la tarea del Poder Judicial. Mi pregunta es lo mismo un juez que despacha todos los días resoluciones y atiende víctimas y toma audiencia que un juez que lo hace una vez por semana? No es lo mismo. ¿Es lo mismo un juez que demora 5 años una causa que el que demora 1 año y medio para resolver un tema, digamos, con una cuestión de fondo? No es lo mismo. Es lo mismo el que ordena una preventiva y se queda 4 años esperando a resolver la cuestión de fondo que el que ordena una preventiva y a los 180 días está resolviendo la cuestión de fondo. No es lo mismo. Y el Poder Judicial está en deuda con la sociedad argentina. Vos hablabas de manipulación, ahí, Sergio, apretes. Sí, claro. ¿Es lo mismo un juez que cuando cambia el ciclo político denuncia que fue apretado en el ciclo anterior? ¿No necesitamos también jueces y dirigentes que se planten cuando las cosas están pasando y que no le tengan miedo a la presión, sino que cumplan su función más allá de quién está gobernando y quién no está gobernando? Sin dudas, absolutamente es así, y tiene que ver precisamente con construir y diseñar un sistema que de alguna manera les dé esa libertad a los jueces, que creo que es en el fondo el deseo, el proyecto, el sueño del presidente, que además es un conocedor como pocos en la Argentina de la materia procesal y del sistema de funcionamiento del Poder Judicial. No por ahí de sus actores, pero sí del funcionamiento. Y a mí me parece que... Pero perdóname, hablaba acabas con de una decir algo muy diputada a la importante. mañana. Acabas de decir, como uno de los principales dirigentes de la Argentina, algo muy importante, Sergio, que es que, si yo entendí bien, hay un sistema que hace que los jueces se sientan presos de las circunstancias políticas. Sí, creo que hay un sistema, un hábito, una lógica, y me parece que tenemos que construirles esa libertad también desde la política. Ahora, me parece que también ahí hay una cosa de dinámica corporativa. Te vuelvo a repetir, lo viví hace 2 semanas en carne propia por animarme a plantear que había jueces
que estaban liberando violadores, asesinos, narcotraficantes, usando mal una acordada de una cámara. Y me respondieron con una dinámica corporativa, de asociaciones, cuando en realidad yo como legislador per se tengo el derecho de iniciar los juris de enjuiciamiento. Mucho más cuando me enfrentaba a una violación de una ley que es de orden público. Artículo 1 de la ley de víctimas dice: esta ley es de orden público. No hay ningún juez ni ningún abogado en la Argentina que desconozca que una ley de orden público, más allá de si tiene adhesión o no adhesión en las provincias, debe ser cumplida. Entonces, a mí me parece que es fundamental, por ejemplo, que tengamos capacidad no solamente de desnudar a los jueces que malusan en operaciones su poder, a los jueces que malusan sus herramientas jurisdiccionales, sino también que tengamos la capacidad de medir su respuesta al ciudadano, que tengamos la capacidad de ver cuál es el juez que cumple o no cumple con los tiempos, cuál es el juez que despacha o no despacha. Antes de darle paso a mis compañeros, porque me llevé la batuta del programa en esta charla tan interesante que estamos teniendo con Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y parte sustancial del Frente de Todos que está gobernando. La pregunta, Sergio, que me queda antes de darle paso a los compañeros, a Darío, a Mariano, a Daniela, para que también te hagan sus preguntas, es todos en el Frente de Todos piensan más o menos igual el lugar de la justicia, o porque también tuvo que ver con esto de la liberación, no liberación, mano blanda, no mano blanda, etcétera, etcétera, y mucha manipulación en la información. Eso es cierto también, porque se dijeron muchas mentiras con respecto a lo que se estaba decidiendo concretamente. Pero yo digo, ¿piensan todos más o menos igual o están yendo a una discusión donde ni siquiera dentro de la alianza que está gobernando saben cuál va a ser la conclusión final? El tema de la justicia. A ver, bienvenidos si tenemos diferencia de criterio. Primero porque pensar distinto no transforma al otro en un enemigo, sino a alguien que tiene otro punto de vista sobre un mismo tema y te enriquece y te suma. Y me parece que es importante que en todo caso construyamos de la suma de convicciones una verdad relativa que nos permita darle un mejor sistema judicial a la Argentina. Y creo que ese nuevo sistema judicial también tiene que tener métricas de medición, tiene que haber un tablero de control, tenemos que tener sistemas que hagan que de alguna manera los jueces vean revalidada o no su condición de jueces de acuerdo al cumplimiento de las metas, con algún nivel de control del ciudadano también, y no solamente del Poder Legislativo o de los consejos de la magistratura. Creo que es muy importante que todos los que cobramos nuestro salario de los impuestos cumplamos con la condición de servidores públicos. Los jueces no tienen coronitas, son servidores públicos que cobran su salario porque los argentinos pagan sus impuestos.